Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, estamos con el libro de La Dama del Lago y el secreto de Avalón. Y vamos a iniciar el capítulo 5, que se llama El ejército de los muertos. Bueno, vamos a ver el capítulo 5. De El ejército de los muertos. El canto de los espíritus estalló en su cabeza y pareció que convertía su sangre en fuego. La fuerza incontestable del ciclón amenazaba con despedazarla. Una marea de ideas e imágenes inconexas de odio, rencor y violencia estuvieron a punto de doblegar su voluntad y volverla loca, como a los guerreros de antaño que se lanzaban a la batalla con su piel teñida de azul como única armadura, capaces de doblegar con su presencia las poderosas legiones del Imperio Romano. Aquello era lo que siempre había anhelado cuando era Viviana. Poder, un poder sin límites, con el que darle al mundo la forma que quisiera. Dejó que el canto pasara, como una roca que permite que las olas rompan sobre ella sin inmutarse. Su voluntad era totalmente sincera. Ya no era Viviana, ni quería volver a serlo. Se aferró a la idea de Lanzarote, de los niños, de las doncellas del lago, del santuario que había construido en el valle. A través de su recuerdo, que atesoraba muy adentro, volvió a sentir la calidez de la casa de Aine, Childa y Suria, el cariño que sentía por su hijo, la hermosura de las estrellas en el cielo, que para los hombres era un lago. Abrazaba a estos sentimientos, surcó el eje del furioso tornado hasta lo más profundo. El salto fue brusco, como un estallido que la dejó ciega. De pronto sintió el peso de su cuerpo. Una opresión punzante le aplastaba el pecho. Le faltaba el aire. Abrió los ojos y una oleada de pánico le revolvió el estómago. Estaba en medio del cielo, en caída libre. El rozamiento del aire le laceraba la carne. El frío de las alturas le cortaba la piel. No cabalgaba a lomos de las corrientes ni se hallaba en el interior de su pensamiento. El vórtice la había trasladado a otro lugar y se precipitaba hacia el suelo. Abajo ardía el castillo de Bramfalls. Las tropas de Claudas redoblaban su presión sobre las murallas, asaltándolas mediante escaleras, mientras las catapultas hacían caer una lluvia de fuego sobre los edificios. La carnicería era cada vez más terrible. Entonces la dama del lago oyó el canto por encima de su cabeza. Volviéndose hacia él, advirtió que el vórtice de los espíritus se estaba abriendo en el cielo. Crecía sobre la batalla y hacía resonar las voces de los injustamente caídos en tantas luchas del pasado que deseaban para todos los vivos el mismo destino que ellos habían sufrido. Aunque era invisible para los humanos, los combatientes enfrentados en el asalto escuchaban la llamada de la muerte, si bien no con los oídos, sino con sus entrañas. La sangre les hervía y el corazón les martillaba en el pecho.
instándoles a abalanzarse salvajemente sobre el enemigo para despedazarlo. Su dolor y su odio daban aún más fuerza a los espíritus, hacían su canción más poderosa y a su vez redoblaba la crueldad del combate. Nimue se sentía asfixiada. Había roto el sello que cerraba la puerta del mundo de los muertos, que ahora se volcaba sobre el mundo de los vivos. Se preguntaba, ella era la única responsable de todo lo que estaba sucediendo. Qué ingenua había sido, permitiéndose albergar esperanza para sí. Las buscadoras tenían razón. Sus actos solo traían sufrimiento y muerte. Ahora bien, en aquella ocasión, recordar Avalon con ahogo y temer la furia de los dioses no le hundió el ánimo, sino que encendió su enojo, sus ganas de librarse de su entrampamiento. Había vivido siempre con temor, primero a no tener el suficiente poder, luego a volver a equivocarse. Estaba harta de pedir disculpas, harta de oír una y otra vez, de ser juzgada y reprendida. Estaba, sobre todo, harta de enfrentar su propio instinto como afrontaría a un enemigo, porque ella era ese instinto. Esa era su naturaleza. Gaot pronunció invocando al viento. Si las buscadoras tenían razón, entonces cualquier cosa que hiciera terminaría mal. Pero si no la tenían, si todo lo que le habían dicho Merlín y los que habían tratado de usarla antes que él no era cierto, significaría que era ella esta vez quien decidía cómo había que actuar, y ya lo tenía decidido. Todas sus dudas se estaban desvaneciendo, de algún modo que no podía entender. Desde que se había enfrentado al remolino de almas, lo veía todo muy claramente, como si por fin hubiera caído la venda que tantos otros, así como ella misma, se habían esforzado en ponerle en los ojos. Se daba cuenta de que siempre se había visto en los ojos de los demás, y eran ellos quienes la habían convencido de que jamás sería capaz de lograr nada bueno, pero no podía seguir teniendo miedo de quién era. Gaot insistió, reuniendo su poder en sus adentros. El viento, sin embargo, no respondía a su llamada. Sacaría al caballero de ahí, costase lo que costase. Detendría la batalla, recuperaría la vida de los niños, daría una vida feliz a Lanzarote, protegería el valle. Nada de eso llevaría consuelo a los que ya habían muerto, ni a los que llorarían sobre esos cadáveres. Tendría que encontrar otro modo de alcanzar la paz con esa idea. Pero ya nada le asustaba, tampoco eso. Por primera vez en su vida estaba donde debía. Ya veía cerca el suelo, tanto que atravesó las columnas de humo negro que ascendían del castillo. El aire hedía y temblaba en la cacofonía familiar formada por el chirrido del acero, el silbido de los proyectiles y los gritos de los moribundos. Furiosa bramó: Gaots de Agots Dad. La palabra antigua y poderosa retumbó en sus huesos. Un vendaval súbito la recogió en el aire, sosteniendo su cuerpo. Ella lo montó como si cabalgara en la grupa de un animal fabuloso, sobre la espalda de un dragón. Tomando las riendas, se lanzó a volar a toda velocidad sobre el tropel de los hombres que se mataban unos a otros. Pasó por encima de la marea humana que cargaba contra las defensas en una siguiente oleada, viendo que la primera aún no lograba abrir brecha. Mientras zumbaban a su alrededor, a punto de cazarla, las piedras embriadas que lanzaban las catapultas,
apretando los labios, sobrevoló la base de las murallas, donde los infantes armados con escudos trataban de proteger a los soldados ligeros para que pudieran ascender, poner por las escaleras colocadas por la primera oleada. Ascendió al adarve y se deslizó por encima de las hileras de arqueros y ballesteros, defensores, como una ráfaga de aire fresco que les devolvió las fuerzas y la serenidad. Los cadáveres y la sangre que embarraban el paisaje daban testimonio de la ferocidad del combate. La venganza de Claudaz saldría muy cara, pero donde se hallaba Fairien, se impulsó con todas sus fuerzas para elevarse, proyectándose hacia el cielo mientras atravesaba una cortina de flechas cruzadas de ambos bandos. Ascendió hasta tener toda la batalla a sus pies e intentó sentir la huella de aquel hombre en peligro de muerte y de cuya supervivencia dependía todo. El caballero Fairien de Treves había visto cómo el enemigo acababa por dominar la sección del muro que él defendía. Únicamente él había quedado vivo ahí porque, llegado el momento, quedó arrinconado contra una torre de defensa y tanta fue la presión que recibió de los asaltantes que no tuvo más remedio que entrar en ella y atrancar las puertas. Así quedó atrapado en la estancia del cuerpo de guardia mientras el enemigo golpeaba la puerta para echarla abajo. Armado en ambas manos con lo que ahí pudo encontrar, se situó frente a la puerta con mirada torva, preparado para lo que tenía, por cierto, como su última defensa. Cuando ya saltaba la madera resquebrajada por hachas, dejando entrever los fieros rostros de los asaltantes detrás, sucedió que se levantó bruscamente la trampilla que disimulaba la escalera descendente, y por ahí asomaron hombres del duque que iban en su rescate. Como él les pidió que subieran a unirse a la defensa de la torre, ellos le dijeron que tenían orden de llevarlo con el señor del castillo para continuar el combate a su lado. Sus hombres, aseguraron, se encargarían de la defensa, pero él había de seguir vivo para que el enemigo no tuviera lo que buscaba y mantener en alto el ánimo de los Bramfal. Aunque no del todo convencido, Fairien cedió su posición para irse con ellos, pues los conocía bien. Eran los señores de Frois y Darzac. Se lo llevaron lejos de las murallas, corriendo bajo la amenaza de los proyectiles ardientes y las flechas perdidas. Las plantas superiores de la torre del homenaje estaban en llamas. Lo condujeron hacia el edificio anexo, en cuya parte baja estaban los establos. Tan pronto como entró, Fairien comprendió lo que sucedía. Ahí lo aguardaba una docena de caballeros sucios, exhaustos por la batalla, heridos, pero armados hasta los dientes, y mirándolo con gesto avieso, amenazantes. Cuando él reculó, topó con el cuerpo de otros dos hombres que lo habían estado acechando detrás de la puerta. Avanzando hacia él, le dijo al señor Darzac, mientras alzaba un puño acusador: habíamos hecho las paces con Gaula y aceptado la humillación del vasallaje de Claudaz. Esta guerra ya había acabado, pero ahora volvemos a lucharla y perderla por vuestra culpa. ¿Sabe vuestro señor lo que pretendéis?, protestó Fairien. El duque es un viejo nostálgico de tiempos que ya no existen. Ha creído sus embustes porque a los dos
os consume el ansia de venganza. Pero ¿dónde están los herederos del trono de Gaunés? Esos que juráis que todavía vive. Y aunque tal cosa fuera cierta, ¿con qué ejército iban a reclamar lo que pretenden contra todas las fuerzas de Gaulá? El linaje real de los Bohornes se ha perdido. Traidores, denunció Farien. Se dio la vuelta e intentó zafarse de los caballeros que le cerraban el paso, pero estos lo sujetaron, lo dejaron desarmado, lo inmovilizaron. Darzac y el señor de Frois se llegaron hasta él. No menos que vos, le espetó el señor de Frois. ¿Acaso no os pasasteis al bando de Claudas cuando os resultó conveniente? No me resultaba conveniente, sino que fui desterrado por tomar una venganza que no era justa, aunque el rey la consideró un crimen. Tuve que buscar otro señor, pero nunca fui desleal a Gaunés, y a la caída del rey protegí todo cuanto me fue posible. Después de ser senescal de Bojores, lo fuisteis de Claudas, fuisteis de facto señor de Guanés, como sabemos que no era lo que pretendías desde el primer momento. Acepté la senescalía para evitar la destrucción del reino y la muerte de los herederos. Prueba de que no miento es que los mantuve escondidos y que acabé preso junto a ellos cuando Claudas los descubrió. Os reto a desafiar esa verdad. Nada de eso importa ahora. Lo que importa es que Claudas reciba lo que quiere lo antes posible. Es la única posibilidad que tenemos de salvar la vida. Atadlo. A su orden, los hombres que sujetaban a Farien le doblaron los brazos a su espalda, donde luego comenzaron a ligarle las manos con una soga. Ese fue el momento que él aprovechó para lanzar la cabeza hacia atrás con violencia. Alcanzando a uno en la cara, le partió la nariz con un estallido de sangre, mientras que el otro lo hirió en la frente. Como ellos se echaron atrás, él se soltó las manos y girándose le arrebató al más cercano el hacha que llevaba colgando del cinto. El grupo de traidores lo rodeó y avanzó hacia él, todos con las armas en alto, hasta que quedó Farien contra la pared. La mirada torva, dispuesto a todo, aguardando un ataque que no llegaba, pues los otros se limitaban a observarlo con gesto terrible. A pesar de la ventaja numérica, tenían respeto por su habilidad guerrera. Ninguno quería ser el que diera el primer paso contra él. Un súbito golpe de viento se coló en el establo, levantando la paja del suelo y agitando los arreos que colgaban en las paredes. Solo a Farien, que sintió su bofetada, le pareció extraño aquel viento, pues traía un olor que le resultaba familiar de algún modo. ¿Qué era? No tuvo tiempo de entretenerse a pensar en ello, porque por fin Darzac se le echó encima, pero en ese momento, como si una mano invisible lo cogiera, el caballero se elevó en el aire y luego salió volando bruscamente contra la pared de piedra, donde se le quebraron tantos huesos de modo tan sonoro que todos sintieron el dolor en sus adentros. Atónitos, los hombres miraron alrededor, buscando la fuente de aquella hechicería, si bien no se distinguía nada inusual en los establos. Los ojos de Farien se iluminaron entonces. Le asaltaba el recuerdo de aquel olor. Era el mismo que emanaba de los aceites que días atrás había usado para sus sacrilegios, la hechicera que se llevó a Bojores y Leonel. ¿Por qué había regresado? ¿Por qué lo ayudaba? Viendo el desconcierto de sus atacantes, se dijo Farien que ya
tendría tiempo de intentar aclarar esas dudas. Había ahora de aprovechar la ocasión y dejarse de elucubraciones. Se lanzó sobre el señor de Frois y le clavó el hacha en la clavícula con tanta fuerza que se le quedó inserta en la coraza. Su ataque sacó a los demás de su asombro, que comprendieron que tenían que reaccionar para que no se les escapara. Fueron a por él desde todas partes, pero entonces sucedió que, por un lado, otro de ellos se levantó del suelo y cayó sobre los que estaban cerca de él, mientras que en el costado opuesto, el que iba el primero salió despedido hacia atrás por una poderosa fuerza que tumbó a los que le seguían. Parecía que solo Fairén tenía conciencia de lo que estaba pasando, puesto que en lugar de mostrarse espantado, acometió a los que tenía más próximos, causándoles grandes daños con el hacha y la espada que había cogido con la otra mano. Los que no huyeron corriendo por la puerta cayeron ante su acero entre estallidos de sangre y pavorosos aullidos, hasta que ya solo el caballero se mantuvo en pie y en silencio, cubierto de rojo. Fairén jadeaba entre los cuerpos caídos y escudriñaba las sombras del establo con las armas en alto, no del todo conforme. «Te mostrarás ante mí, bruja», dijo en cuanto hubo recuperado el aliento. Una sombra se movió delante de él, destacándose de las tinieblas que cubrían un rincón, como si siempre hubiera estado ahí. Sus sospechas se confirmaban. Era la maga que se había llevado a los niños. Le espetó él, enojado, pues le atribuía la responsabilidad de lo sucedido. «¿A dónde te has llevado a los niños? ¿No ves que todo depende de ellos? Están libres de todo peligro», respondió la dama del lago, consciente de su mentira. «¿Te parece que estabas mejor cuando vivían presos de tu peor enemigo? No soy tu enemiga». Fairén negó con la cabeza. «No se puede confiar en una bruja, pues tendrás que hacerlo», replicó ella, ante lo cual el caballero frunció el ceño. «Porque vengo a buscarte para que te reúnas con ellos». El otro quedó enmudecido. La dama del lago veía la lucha que libraba en sus adentros. Las creencias que le habían inculcado le decían que ella era una criatura del demonio, un ser maléfico que solo merecía el exterminio. Su sangre, en cambio, lo impelía a confiar en ella, pues le había salvado la vida, sin tener ningún motivo para hacerlo. Eso le inducía a pensar que tal vez fuera cierto lo que decía de los niños, que estaban a salvo y que ella los protegía. «No necesito tu voluntad», le dijo ella. «Podría doblegarte muy fácilmente con una sola palabra, pero no he venido a buscarte en medio de la batalla para forzar tu brazo. Necesito tu voluntad intacta, tu anhelo sincero, tu amor auténtico por esos niños. Ellos lo necesitan, si han de llegar adultos, para reclamar lo que les pertenece. Ven conmigo al refugio donde los he escondido. No te obligo a hacerlo, sino que te lo pido. Sé que puedo confiar en ti y me pongo a tu merced para demostrarlo. Concédeme ese honor a la inversa». Tal diciendo, la dama del lago abrió los brazos y las manos y dio los últimos pasos hasta él, quedando al alcance de sus armas. Ahí se plantó inmóvil y en silencio, observando con mirada limpia, sincera, al caballero. Fairén suspiró. Por experiencia de guerrero, no se fiaba de las palabras, sino de los actos, y tenía que admitir que los actos de aquella maga daban fe de que sus buenas palabras podían ser ciertas. Bajó las armas. «Aunque quisiera irme contigo, sería indigno de mi nombre de caballero si abandonase una batalla que mis acciones han iniciado», repuso él apesadumbrado. Ante lo cual respondió la hechicera: «No has de preocuparte por ello.
Esta batalla se acaba ahora. Sin ningún motivo aparente, un relámpago cruzó el cielo azul por encima del asalto que las fuerzas del rey Claudaz de Gaulá habían lanzado sobre el castillo de Branfal. Densos y oscuros nubarrones empezaron a formarse, salidos de la nada, en un paisaje que apenas instantes antes estaba por completo despejado. El viento se alzó, llevando por doquier el ulular de palabras crueles y llenas de dolor. Al oírlas, el pavor detuvo a los combatientes de uno y otro lado, que alzaban las miradas hacia la tormenta que se formaba por encima de ellos. Sintieron que se les erizaba el vello de la nuca. Cuando restalló el siguiente relámpago, le siguió un trueno que hizo temblar los huesos a todos los seres vivos. En un abrir y cerrar de ojos, la batalla quedó sumida en la penumbra, una tiniebla tan oscura que parecía que toda luz moría alrededor, que la realidad entera desaparecía. Al mismo tiempo se iba perfilando entre las nubes un tornado negro, cuyo frenético giro dejaba escapar rayos y centellas. La lucha se había paralizado. La atención de todos los guerreros enfrentados estaba puesta en aquella visión terrible que asomaba en las alturas. Nadie se percataba de que delante de aquel vórtice colosal y ominoso, volando a gran distancia sobre el suelo, se hallaba una figura de tamaño humano. Allá arriba, Nimue libraba una lucha fiera para no perder del todo las riendas de aquel poder que ella misma estaba jugando a desbocar. Antes de atravesar el desgarro en la puerta de Testuin, no habría sido capaz de intentar algo como aquello. Era demasiado grande, demasiado oscuro, demasiado virulento. La Nimue anterior se habría convencido de que no podía controlarlo, y ese convencimiento la habría llevado a fracasar, como cuando encerró eternamente a Merlín en piedra. Pero ahora todas las cadenas que la lastraban había caído. Nadie podía decirle que era posible y que no. Tai, Mi, Arroch, Iberdión, Fergach, Blim, espíritus airados, a vosotros os ruego. Con la energía destellando a su alrededor, su piel empezó a brillar y volverse translúcida hasta que dejó de ser Nimue y se convirtió en algo que estaba más allá de sí misma, un catalizador, un vehículo para potencias superiores, al servicio de las cuales se estaba poniendo con aquel despliegue de su magia. Duish Tugam, venid a mí. Un impacto súbito sacudió todo su cuerpo cuando entró en contacto con el gran vórtice de violencia, furia y odio que se había estado haciendo más y más fuerte en el mundo de los espíritus. Usó su voluntad para anclarse al plano material y con los ojos cerrados tiró de aquella vorágine hacia ella, hacia el mundo donde los vivos se mataban entre ellos. En cuanto los espíritus enajenados y coléricos sintieron que les abría un pasaje hacia el mundo de los humanos, se lanzaron ciegamente a él. Entonces Nimue apretó los puños y bramó hacia ellos. Twin, Fi, Friatrats, Kumbach, Rin, Mijat, Twin, Ain, Huilim. Por mis palabras de poder os encadeno a mi voluntad. Y entonces sintió que un látigo de fuego la golpeaba en el pecho. Estaba canalizando más energía de lo que era capaz de controlar. Apartó la preocupación de su cabeza y se aferró a sí misma a su propia perseverancia. Decidió que para contener el fuego en su interior debía alimentarse de él a la vez que éste la consumía.
Su cuerpo entero parecía arder en llamas, pero ella seguía inerte, realizando el mayor conjuro que había llevado a cabo desde el desastre de Merlín. Se oyó a sí misma chillar de júbilo, terror y agonía a un tiempo, paseándose al borde de la locura. Abajo, los cuernos resonaban, intentando hacerse oír entre los truenos. Cada uno de los bandos llamaba a la retirada. Resonó por encima de todo un sonido extraño, un gemido ahogado y desesperado que hizo que todos se volvieran hacia el cielo. Ahí Nimue resplandecía como si por sus venas corriera metal al rojo y su carne apenas pudiera contenerlo. Llamas carmesíes emanaban de grietas en su cuerpo. Se agitaba, se retorcía en el cielo, gritando como si le estuvieran desgarrando el alma. Cuando no pudo más, estalló en su pecho un torrente de llamas azuladas en las que se dibujaban rostros descompuestos y deformados que gritaban, chillaban, gemían y reían en una cacofonía infernal. Lo vertió por encima del castillo como si se vaciara toda ella. A todos los hombres de Gaulá y de Gaunés que miraban al cielo en ese instante se les heló la sangre al ver que aparecía, como asomándose por una puerta, una cascada de almas, las almas de los muertos que venían a atormentar a los vivos. El torrente permaneció en las alturas, manando, pero sin acabar de precipitarse, perdiéndose en el aire. El viento se tiñó de tonos imposibles en los que viajaban rostros perturbados. Los relámpagos rompían el cielo en destellos carmesí y se estrellaban contra el suelo, donde estallaban, haciendo saltar la tierra y el polvo y dejando luego un profundo cráter. Comenzó a caer una lluvia inmunda y aceitosa lluvia negra. Dominados por el pavor, atacantes y defensores salieron corriendo, rota toda disciplina y orden posible. Los defensores de Franfal se refugiaron en las torres y los edificios del castillo, atrancando todos los accesos a las dependencias interiores, pero el ejército del rey Claudaz no tenía refugio posible. Los que habían alcanzado las murallas se tiraban de cabeza, se tropezaban en las escaleras saturadas de hombres, se desplomaban unos encima de otros. Los demás extramuros huían en desbandada, provocando un caos sin cuenta tan rápido como le permitían sus fuerzas. El canto de los muertos que se lamentaban en sus cabezas hacía trizas su cordura. En el cielo, Nimue oyó el sonido terrible de la realidad resquebrajándose. Hacía fuertemente con su magia, controlándola con sus puños, el torrente de almas para que no se le escapara y se desparramara por el mundo de los vivos, pero el portal que había abierto a Testuin se estaba desgarrando por sus costuras. Mirando hacia el vórtice, vio que se invertía como una copa a punto de volcar su contenido. En el fondo se hallaba aquella grieta por la que ella se había colado para llegar. Ahí, a través de ella, se distinguía un páramo pedregoso que se extendía en un lugar donde no parecía haber brillado nunca la luz del sol. Se podía intuir en el horizonte construcciones de aspecto siniestro, magníficas, colosales. Un aire helado que hedía a podredumbre le llegó de aquel paisaje. Era el momento de cerrar la puerta. Intentó pronunciar las palabras adecuadas en la lengua secreta de la magia, pero le ardía la garganta y las palabras no llegaban a sus labios. Apenas pudo musitar una parte del sortilegio. Advirtió entonces que una figura se dibujaba en el horizonte de aquel mundo, una presencia lejana que se crecía por momentos. Corría a velocidad endiablada en dirección a ella, haciendo tremolar el áspero llano y levantando una cortina de polvo a su espalda.
Sintió ella que aquella criatura había husmeado su poder, iba en busca de sus huesos, su carne y su alma para devorarla y hacerla suya para toda la eternidad. Conforme se acercaba, veía ella una llama en su cabeza, su mirada abrasadora y aplastante, una sombra, una llama, un gigante de un solo ojo. Nimue tiró con los puños del torrente de almas y volviéndose lo lanzó contra la grieta por donde la criatura se le echaba encima. In all the edge bramó para ordenarle retroceder, disparando los puños contra la bestia. El torrente de almas se coló por la grieta, haciendo estallar una luz espectral que por el espacio de un suspiro iluminó el cielo como si volviera a ser de día. Tan enérgico fue el choque que, por efecto de su empuje, pareció que el vórtice se enroscaba sobre sí mismo, causando una onda que se expandió hasta el suelo, donde el castillo de Bramfal retembló como si fuera a despedazarse piedra por piedra. El chillido de sufrimiento de un animal gigantesco desgarró el aire, ensordeciendo a todos los seres vivos. Agitando las manos en dirección a la grieta para proyectar su poder, Nimue torcía el vórtice para cerrarlo. El brillo de su cuerpo iba perdiendo lustre, aunque seguía relumbrado como si emanara oscuridad más que luz. El torbellino delante de ella ardía con esa misma luminosidad conforme desaparecía. Haciendo acopio de sus últimas fuerzas, la gran hechicera, quizá la mayor que había visto el mundo desde que se fueron los antiguos dioses, logró cerrar en el aire el desgarro de la realidad por donde había venido, trayéndose todos aquellos horrores, y luego lo siguió para devolver la calma a los diferentes mundos, con lo que fue su último esfuerzo. Su cuerpo cayó en picado, desfallecido, y se perdió en algún lugar de los bosques que rodeaban el castillo de Bramfal, mientras cesaba la lluvia negra y las nubes venidas de la nada se iba rompiendo en sucios jirones. Los espíritus habían saciado su rabia y vuelto al lugar infernal donde los dioses los habían metido. Cuando todo hubo pasado, solo un hombre se atrevió a salir del escondrijo donde había permanecido oculto con los ojos vendados y las orejas tapadas, impregnados ambos con el ungüento que la hechicera le había dado mientras tenía lugar aquel peligroso sortilegio. El castillo estaba desierto y dominado por el silencio cuando salió al patio. Si bien se veía herido de gravedad por miles de fisuras que amenazaban con el derrumbamiento, un barro negro y legamoso cubría el suelo y los cuerpos de los caídos, pero el aire era agradablemente fresco y estaba preñado de humedad, igual que sucede después de una tempestad. El caballero Farien de Treves sacó de un bolsillo una bellota y, sujetándola con el puño, dejó que ésta lo guiara. No sabía cómo era posible, pero era cierto lo que la hechicera le había dicho. La bellota parecía tirar de él en la dirección adecuada. Tal como había dispuesto, salió del castillo para ir en busca de su cuerpo caído. En la otra mano acariciaba ansiosamente el frasco con los aceites que tendrían que despertarla. Cuando los niños se despertaron, la cabeza les daba vueltas y todo el cuerpo les pesaba
a tal punto que no eran capaces de moverse del camastro. El primero en abrir los ojos fue Bojores, quien, recorriendo la estancia con ojillos inquietos, descubrió que se hallaba en una sencilla cabaña del bosque, con unos pocos muebles austeros, hechos con troncos y tablones, todavía resinosos, de construcción reciente. El sol entraba a raudales por la puerta abierta. Piaban los pájaros en las copas de los árboles, mecidos por la brisa. Un arroyuelo cantaba no muy lejos. Un hacha cortaba madera afuera, delante de la puerta. Logró girar la cabeza y ver que su hermano Lionel se hallaba tendido a su lado en el mismo camastro sencillo, y entonces le asaltó como un rayo la certeza de que ya había vivido ese momento y que había sido exactamente de la misma manera. Recordaba haberse despertado junto a su hermano en la casa de la montaña que su padre se había hecho construir para sus salidas de caza, pero había sido mucho tiempo atrás, cuando eran pequeños, en vida de su padre el rey. De repente le latigó el corazón un dolor conocido, el dolor de la muerte de su padre y de todo lo perdido. Cómo había regresado a la cabaña, quién los había llevado. Lo último que recordaba era haber cenado en su celda con el buen Farién, su protector y maestro, y luego haber sentido un sopor incontenible, tan repentino que a duras penas logró llegar a su jergón. Poco a poco, Bojores recuperó el movimiento e intentó incorporarse. Lionel, a su lado, había abierto también los ojos y observaba alrededor, extrañado como su hermano hacía un instante, intentando comprender dónde se encontraban y pensando cómo era posible. Se cogieron de la mano. Se detuvo el hacha fuera y oyeron la madera que entrechocaba formando un montón. Los pasos cansados del leñador se dirigieron a la casa. Mirando hacia la forma luminosa que dibujaba el sol en la puerta, los niños abrieron los ojos, asustados. En el vano se interpuso a la luz una silueta oscura, corpulenta, la de un hombre que se secaba el sudor. Los niños, angustiados, habían recuperado cada vez más capacidad para moverse y se encogieron uno contra el otro. Ya estáis despiertos, oyeron que les decía la voz de Fairien. Los niños suspiraron, vaciando de angustia su pecho. El caballero salió del contraluz para llegar hasta el borde del camastro y sentarse a su lado. Seguro que os sentís aturdidos, con el cuerpo dolorido y la cabeza hecha un lío, afirmó. Los niños lo confirmaron, moviendo la cabeza. Os di un bebedizo para que durmierais mientras mis aliados me ayudaban a sacaros del castillo. Era un preparado muy poderoso, pero pronto os habréis recuperado de sus efectos. Fue Bojores el primero en juntar las fuerzas suficientes para alzar la voz, dijo el niño. La cabaña. Fairén sonrió, evocando otros tiempos. No hace tanto erais muy feliz aquí. En esta cabaña estaremos bien por el momento. Nadie se acuerda ya de ella y esta montaña no es muy frecuentada. Os puedo asegurar que estamos a salvo. Claudaz no podrá encontrarnos. Leyó el caballero una sombra repentina en los jóvenes rostros de los hermanos. Sin duda estaban decepcionados porque no hubiera contado con ellos para la huida. En lugar de eso, los había drogado, según decía. Había sabido esconder muy bien sus intenciones y el plan de rescate que estaba en marcha, pues la última vez que lo vieron en aquella cena se hallaba más bien hundido en la desesperanza. Lo lamento, no pude avisaros,
de antemano, ni hubiera sido prudente hacerlo. Todo estaba dispuesto para escapar, solo esperaban la ocasión adecuada. Cuando llegó, no había tiempo que perder, ni era posible salir fácilmente del castillo. Lo menos peligroso era dormiros para que os fueran más fácil aguantar los rigores que habíais de sufrir. Os contaré con detalle cómo escapamos, pero por ahora no quiero agotaros. ¿Quiénes son los que os ayudaron?, dijo Lionel, esforzándose. Farien les puso a los dos la mano en el hombro tiernamente. Sabréis quiénes son nuestros benefactores, llegado el momento. No tengáis la menor duda, pero primero tenéis que recuperar fuerzas. Tened paciencia. Los hermanos asintieron en silencio. Luego añadió el caballero: de todos modos, hay alguien que quiero que conozcáis, pues ya no puede aguantar más el deseo de veros. Tal diciendo, se levantó de la cama para volver a la puerta, desde donde hizo una señal a alguien que esperaba afuera. Bojores y Lionel se irgieron en el camastro, llenos de curiosidad, mientras el caballero se apartaba para dejar pasar a quien había llamado. Entró por la puerta una hermosa dama, acompañada de un niño de edad muy cercana a la suya. Ella era de porte noble y mirada profunda, y sabía él, un muchacho rubio de nariz pequeña y ojos bellos, no muy diferentes a los suyos. El niño avanzó hacia ellos, observándolos con mirada de maravilla, como si fueran criaturas mágicas de las que poblaban las leyendas de los antiguos. Tanto era así que adelantó la mano hacia ellos. Parecía que no estuviera seguro de que realmente estaban ahí. Ellos se echaron atrás con extrañeza. «Hola», dijo el visitante, retirando la mano. Pero por todo saludo, Bojor le preguntó: «¿Quién eres?», ante lo cual el niño se volvió hacia la dama en busca de su aprobación. Ella se la concedió con un gesto. Entonces el niño volvió a ellos para responderles: «Me llamo Lanzarote, soy vuestro amigo». Los otros lo contemplaban con aprensión. Farien y la dama intercambiaron una mirada, dando la impresión de que juzgaban que ya era suficiente. Amable, ella puso las manos sobre los hombros del niño para indicarles que no los atosigara, y luego ella misma les habló suavemente: «Bojores, Lionel, ahora ya podéis estar tranquilos. Por fin sois libres». Ellos agradecieron con timidez, llamándola señora. Farien acompañó a la dama y al niño a la puerta, donde se despidieron. Pero antes de irse, el niño volvió a girarse hacia los hermanos para decirles desde el vano: «Poneos bien pronto, tengo muchas cosas que enseñaros». Los niños asintieron. Por fin sonreía. Era la primera vez en mucho tiempo. Fin. Bueno, aquí concluimos el libro de La Dama del Lago y el secreto del Avalón. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.